Bienvenidos a los deportes en France 24, es un gusto saludarlos. Hoy traemos para ustedes una edición especial de fin de año con un tema que fue noticia no por tratarse de un resultado extraordinario o una gesta deportiva, sino por una polémica que mostró la relación entre política y deporte, como pocas veces ha ocurrido en el pasado reciente a nivel internacional. Estados Unidos fue el epicentro de lo que se conoció como la protesta de la rodilla, una manifestación de jugadores de fútbol americano que se arrodillaron cuando sonaba el himno nacional de ese país para protestar en contra del gobierno de Donald Trump por cuenta de los abusos policiales en contra de personas de raza negra. El promotor de esta campaña fue el jugador Colin Kaepernick, un quarterback que jugó durante 6 temporadas en los San Francisco 49ers y se convirtió en una celebridad por haber creado este movimiento que también llegó a otros deportes y esferas de la sociedad estadounidense. Kaepernick actualmente no tiene equipo y ha acusado a la NFL y sus dueños de haberse puesto de acuerdo para que ninguno lo contratara. A finales de septiembre, los enfrentamientos con el gobierno de Donald Trump tuvieron su punto más álgido. Veamos lo que dijo el presidente durante un evento celebrado en Huntsville, Alabama. Me gustaría ver a uno de esos dueños de la NFL cuando alguien irrespeta nuestra bandera para que diga: saquen a este malnacido fuera del campo. Estás despedido. Estás despedido. Porque es una total falta de respeto contra nuestra herencia, es una total falta de respeto contra todo lo que somos y representamos. Pero ¿saben qué está hiriendo más el juego que cualquier otra cosa? Cuando gente como ustedes prende el televisor y ve a esas personas arrodillarse cuando suena nuestro grandioso himno nacional. La única cosa buena que ustedes pueden hacer es que si ven este gesto, así sea un solo jugador, es abandonar el estadio. Les garantizo que las cosas pararán. Simplemente recojan sus cosas y váyanse. Poderoso discurso del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Pero para analizar más el trasfondo de esta protesta, nos acompaña hoy en los estudios de France 24 David Leonardo Quitián. Él es sociólogo de la Universidad Nacional de Colombia, especializado en estudios socioculturales del deporte. David, bienvenido, gracias por aceptar esta invitación y para comenzar, quiero preguntarle qué significado tiene que un grupo de deportistas se arrodillen cuando suena el himno nacional de su país. ¿Qué tan poderoso es ese mensaje? Un gusto estar aquí en France 24. Creo que es muy poderoso el símbolo que emplearon, porque además evoca un pasado de protesta en los Olímpicos del 68 de México, cuando dos velocistas hicieron un gesto similar. El hincarse ante el himno nacional, que es la canción nacional, y el bajar la cabeza significa no una señal total de irrespeto, finalmente se están arrodillando, pero el bajar la cabeza es una señal de que aquella música que se supone debería ser representativa de todos los estadounidenses no lo es, o por lo menos esta población no lo siente. Siente que el actual mandatario, que las actuales políticas se han endurecido y han creado una serie de polarización, y eso hace que la protesta tenga mayor validez. Es decir, el gesto corporal acompaña, por supuesto, que un descontento público, y lo hacen no cualquier personaje, lo hacen deportistas que están en la pantalla mediática, es decir, que saben que su gesto va a tener una incidencia, como ya lo hizo, en los medios de comunicación y en las conversaciones de las personas. Así es, David, pues podemos analizar también la relación entre política y deporte desde su especialidad, la sociología del deporte. Vamos a escuchar a continuación un testimonio que nos dio Teresa Walton. Ella es expresidenta de la Sociedad de Sociología del Deporte en Estados Unidos, la Sociedad Norteamericana. Ella nos va a hablar un poco sobre los orígenes de esta protesta más allá de la lucha de la defensa de los derechos humanos. Escuchémosla. El deporte en sí mismo siempre ha sido político y la NFL, que es el foco de atención por la protesta de la rodilla, es un buen ejemplo. La NFL ha usado estratégicamente su conexión con las Fuerzas Armadas estadounidenses y estas incluso han pagado para patrocinar a la NFL. Así que crearon este vínculo nacionalista y patriotista con los militares. Ellos fueron los que armaron el escenario para este tipo de protesta. Los jugadores no politizaron a la NFL. La NFL ha creado exclusivamente un mensaje político en la marca de su evento.
Solo desde hace poco tiempo, los jugadores salen al campo y deben pararse para escuchar el himno como parte del acuerdo con los militares. Así que todo eso fue lo que sentó las bases para que las protestas sucedieran. Bueno, David, pero hablemos también de la forma en que se comunican estos mensajes. Muchas veces hay gestos que dicen más que las palabras. Y en Estados Unidos estuvo el claro ejemplo que usted ya mencionó hace casi medio siglo con la protesta de Tommie Smith y John Carlos en los Juegos Olímpicos de México 1968. ¿Cómo analizar ese lenguaje no verbal en este tipo de protestas en el mundo del deporte? Miren, en una práctica que es tan corporal, tan de gestos y tan simbólica como el deporte, nada de mayor poder y mayor impacto que justamente los gestos corporales. Sí, ese saludo del Black Power, la mano en alto, la mano derecha en alto, el haberse parado en el podium con calcetines representando, digamos, la orfandad y la precariedad del pueblo afroamericano, que es considerado campeón, que es considerado un héroe cuando obtiene las victorias. Ahí son más estadounidenses que nadie, pero a la hora de estar en la sociedad, en la cotidianidad, se siente, digamos, todavía una diferencia, por más de que haya habido victorias y conquistas. El último presidente antes de Trump pues fue un afroamericano y eso significó mucho. Pero no es de ahora, no es de ahora. Digamos, las cosas han venido cambiando. Se cuenta que Mohamed Ali, después de su medalla de oro en Roma 60, al no ser atendido en una cafetería, es un mito urbano, arroja su medalla de oro al río Ohio. Esto nos habla de que ha habido, claro, era en la época de los 60s, Mohamed Ali en el 60, Tommie Smith y John Carlos en el 68. De allá acá, por supuesto, que ha habido conquistas en la lucha de los derechos civiles. Y lo de hoy día podríamos decir que está bastante mejor que en la anterioridad, pero eso no significa que no existan todavía tensiones y que no hayan situaciones por ganar y por conquistar. Creo que el mensaje es poderoso. Lo que es muy bien escogido, reitero, el hincarse ante el himno, el bajar la cabeza, el sostener en medio de un símbolo militar una protesta que no es del todo irrespetuosa, pero sí es irreverente, creo que es bastante diciente y vean, nos tiene hablando en un programa como estos, imagínese usted. Sin lugar a dudas, David, son formas de comunicar y expresar mensajes en un escenario donde millones de personas están observando. Lo invito a que veamos lo que nos dijo Samuel Martínez López, un colega suyo en México, que nos explicó la importancia de los símbolos en el mundo deportivo. Los símbolos juegan un papel muy importante en el proceso de comunicación del deporte, en las competencias deportivas, justamente porque son la parte que alude a lo emocional. En el deporte no es suficiente que haya un enfrentamiento que se mida estadísticamente, sino que también está la parte no medible estadísticamente, que es la parte emotiva, la parte que tiene que ver con el proceso de intentar persuadir que tienen todos los atletas. Todos los atletas que compiten buscan persuadir, empezando por persuadir a sus contrarios que son mejores que ellos. Y hay dos maneras de persuadir. Una es a través de anotar más puntos, meter más goles, más anotaciones, cometer menos errores, ganar en el tiempo que se especifica cada competencia, cada deporte. Y la otra manera de persuadir es a través del uso de símbolos. Y eso implica el uso de gestos corporales, de mensajes hechos de manera no verbal, muchas veces, desde el uso de colores que tiene que ver con las banderas, el uso de gestos con la cara, de mensajes con las manos, de formas de celebración y de uso de símbolos. No cantar el himno y arrodillarse, un gesto que sin duda tiene una carga simbólica muy fuerte. Bueno, David, pero algunos dicen que estamos en una nueva era de protestas y que hoy en día están más aceptadas ciertas formas por parte de los deportistas. ¿Usted cree que en el siglo XXI el discurso ha cambiado y este tipo de manifestaciones son menos juzgadas que en el pasado? El deporte es un escenario performático y en una sociedad del espectáculo como la actual y particularmente en Estados Unidos, estos gestos son profundamente poderosos. Yo sí creo que son más aceptados, porque creo además que ya se ve, bueno, ha habido una transformación, lo dije en la respuesta anterior, en esa conquista de derechos civiles. Y creo que gestos como estos tienen mayor aceptación en la medida en que han venido suscitando esas transformaciones por esas luchas y esas conquistas sociales.
Veamos lo que nos dijo al respecto Teresa Walton en la entrevista que tuvimos con ella en France 24. Es interesante porque estamos en un momento cultural donde, por un lado, los atletas todavía pueden sentirse renuentes a hacer eso porque quizá puede provocar que les quiten sus patrocinios. Ha habido jugadores que han perdido a sus patrocinadores, pero también han recibido apoyo por eso. Así que algunos atletas han podido capitalizar eso. Estamos en una época cultural distinta en términos de apoyo y aprecio por los atletas que se manifiestan de esta manera. Y la gente está apreciando eso. Así que pienso que están sucediendo dos cosas a la vez. Por un lado, un aumento de la expresión del racismo, obviamente con Trump personificando ese mensaje. Pero al mismo tiempo tenemos un crecimiento del antirracismo. Así que ambas cosas están ocurriendo a la vez. Pues le agradecemos mucho a David Leonardo Quitián, sociólogo de la Universidad Nacional de Colombia, especializado en estudios socioculturales del deporte, que nos acompañó amablemente el día de hoy para comentar este tema y analizarlo sobre la protesta de la rodilla, una de las noticias deportivas más importantes de este año que está finalizando el 2017. Un gusto, y remarcar que el deporte sí es un hecho político. Todo lo que pasa en el deporte incide en la política y viceversa, y eso se expresa con potencia en la protesta de la rodilla en Estados Unidos. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias a usted, David. A ustedes les agradecemos su sintonía y los invitamos a seguir nuestra serie de especiales que traemos para ustedes en France 24 y no olviden mantenerse informados en nuestra página web www.france24.com. Hasta una próxima oportunidad.